Hola a todos, este es el canal de la enciclopedia. El libro que les explicaré en este episodio es La psicología del dinero. Cómo piensan los ricos, 18 lecciones sobre riqueza y felicidad. El autor de este libro es Morgan Housel, columnista financiero del Wall Street Journal. A Housel le gusta descubrir las leyes inmutables de la naturaleza humana en los vastos datos históricos y luego utiliza estas leyes para ver su significado esclarecedor para la gente de hoy. En particular, el libro que vamos a explicar en este episodio nos resulta muy beneficioso para optimizar nuestras decisiones financieras y comprender el entorno económico actual. De hecho, es más beneficioso comprender algunos de los principios mencionados en el libro que leer muchos libros de orientación específicos sobre inversión y gestión financiera. Los puntos planteados en el libro, como por ejemplo, ¿por qué lo razonable es mejor que la racionalidad absoluta? ¿Qué debemos hacer para dejar un margen de seguridad suficiente para poder sobrevivir durante mucho tiempo? ¿Cómo influye la experiencia pasada de una persona en la forma en que controla el dinero? Después de escuchar este programa, lo entenderás. ¿Por qué? Comencemos con un incidente en el libro. Sabemos que el gurú de las inversiones Graham escribió un libro llamado El inversor inteligente. Mucha gente llama a este libro la Biblia de las inversiones, y no solo contiene teorías, sino que también proporciona muchas fórmulas prácticas. El autor Housel leyó este libro cuando era joven y entró en contacto con el conocimiento sobre inversiones por primera vez. Se sintió profundamente atraído por las fórmulas de inversión del libro y sintió que mientras actuara de acuerdo con ellas, podría hacerse rico. Sin embargo, a medida que su experiencia en inversiones aumentó y su comprensión de las inversiones se profundizó, descubrió que era imposible aplicar las fórmulas y las orientaciones específicas del libro para realizar inversiones. Por ejemplo, una de las pautas de Graham es que los inversores conservadores no deben elegir acciones que se negocien por más de 1,5 veces su valor contable. Sin embargo, en el mercado de valores de EU de 2010 a 2020, si se cumple estrictamente esta regla, las únicas acciones que se pueden comprar son acciones de seguros y acciones bancarias. En otras palabras, la aplicabilidad de este criterio ya es muy pobre. Además, si rastreamos cuidadosamente el proceso de revisión del libro, El inversor inteligente, encontraremos que entre 1949 y 1972, Graham revisó las fórmulas del libro 5 veces. Entonces, ¿en 1972, estaba finalizado? No, es solo que después de este año su salud se deterioró y no pudo cambiar. Pensémoslo, ¿qué utilidad tendrán estas fórmulas en 2023? ¿Qué pasa con 2050? Los conocimientos y fórmulas específicos de muchos libros de gestión financiera y de inversiones son en realidad así y tienen grandes limitaciones de tiempo y espacio. Por lo tanto, el autor Housel cree que deberíamos prestar más atención a comprender algunas cosas de importancia universal, como la codicia y el miedo que existen en la naturaleza humana, el desempeño psicológico de las personas cuando enfrentan estrés y el proceso de reparación psicológica después de que las personas experimentan estimulación, etc. Housel dice que le gusta una cita de Voltaire: la historia nunca se repite, pero los humanos sí. Él cree que esta cita se aplica especialmente a nuestro comportamiento con el dinero. Por eso le gusta buscar la naturaleza humana y las leyes psicológicas detrás de ella en la historia del dinero, y pensar en cómo podemos utilizar estos descubrimientos. En este episodio, nos centraremos en los 3 recordatorios que nos dio Housel basándose en sus hallazgos. Estos 3 recordatorios se pueden resumir en una frase. 1. La razonabilidad es mejor que la racionalidad absoluta. 2. Si se quiere sobrevivir a largo plazo, se debe dejar un margen de seguridad suficiente. 3. La forma en que una persona maneja el dinero está determinada por sus experiencias pasadas. Estas 3 frases suenan simples, pero cuando las desarrollemos gradualmente, descubriremos el misterio que hay dentro de ellas. Primera parte. Primero, veamos la primera frase: al tomar decisiones sobre dinero, ser razonable es mejor que ser absolutamente racional. Hablemos primero de una persona, el Premio Nobel de Economía de 1990, Markowitz. Los amigos que tengan un poco de conocimiento en finanzas deben saber que la posición de esta persona en el campo de las finanzas es muy importante. La teoría de la cartera de activos que propuso en la década de 1950 colocó la inversión en un marco cuantitativo por primera vez y fue llamada la teoría del Big Bang de las finanzas. Antes de proponer esta teoría, nadie sabía cómo medir o calcular el riesgo de inversión. Pero la teoría de Markowitz consiste en transformar un concepto abstracto en una variable calculable. El marco analítico que creó puede ayudar a las personas a calcular una cartera de activos con un riesgo mínimo y una rentabilidad máxima. Esta cartera puede incluir acciones, bonos, materias primas, divisas, etc. Se puede decir que esta teoría creó la industria moderna del análisis de inversiones. Porque antes de esto, la gente sentía que invertir era un arte. Por ejemplo, como mencionamos al principio, Graham, el padre de la inversión en valor, es como un maestro de arte que estudia acciones individuales, pero después de que salió la teoría de Markowitz, la gente supo que la inversión no es solo análisis. Un solo activo es también un proceso para encontrar la mejor combinación, lo que requiere cálculos y análisis globales a gran escala y un cálculo cuidadoso.
Esto es también lo que muchas élites de Wall Street hicieron día y noche. Desde que Markowitz creó esta teoría, debe haber hecho un buen trabajo en el análisis cuantitativo de inversiones, ¿verdad? ¿Diseñó cuidadosamente una cartera de activos diversificada para sí mismo? De hecho, alguien le preguntó a Markowitz, ¿cómo se invierte? Como resultado, Markowitz se encogió de hombros y dijo, es muy simple, solo compro la mitad de los bonos y la mitad de las acciones. Porque el padre de las carteras de activos diseñó para sí mismo una cartera tan sencilla. Markowitz explicó, me imagino lo molesto que estaría si el mercado de valores siguiera cayendo e invirtiera todo mi dinero, también puedo imaginar lo molesto que estaría si el mercado de valores siguiera subiendo pero yo no participara. ¡Qué arrepentimiento! Por eso, mi principio de inversión es minimizar sus arrepentimientos futuros. Entonces esto es muy interesante. Hay un dicho, no mires lo que dice una persona, mira lo que hace. Markowitz propuso un marco analítico absolutamente racional, que fue utilizado por un gran número de personas, sin embargo, cuando se trató de sí mismo, descartó este marco y utilizó otro conjunto de ideas. ¿Por qué? Simplemente porque era una elección cómoda y razonable para él. Entonces, para nosotros, ¿qué se considera una decisión de inversión razonable? Por supuesto, los detalles varían de persona a persona, pero hay un dicho en el libro que dice que un plan de inversión razonable debe ser aquel que nos permita dormir tranquilos por la noche. Al invertir, el principio es no dejar que sus posiciones y estrategias afecten su sueño. Algo parecido también dijo Buffett, en 2008, en la reunión de accionistas de Berkshire, incluso si tuviera que elegir, nunca cambiaría una buena noche de sueño por obtener más ingresos. Una oportunidad. Esto también tiene sentido para él. Entonces, ¿por qué se dice que la razonabilidad es mejor que la racionalidad absoluta en las decisiones de inversión? Es simple, porque tiene sentido, puedes ceñirte a él. La racionalidad absoluta parte del frío cálculo, pero la razonabilidad tiene en cuenta los factores humanos. Si queremos seguir cualquier estrategia, debemos confiar en personas vivas para implementarla, por lo que debemos considerar los sentimientos de las personas. Al igual que perder peso, es muy racional insistir en comer sano y hacer ejercicio todos los días, perderás peso más rápido, pero al mismo tiempo también es muy doloroso y es fácil rendirse a mitad del camino, por eso, algunos preparadores físicos le sugerirá agregar un día de descanso a la semana, o tener un día de indulgencia o comer 1 o 2 bocados adicionales de sus refrigerios favoritos todos los días en el desayuno. Una razón muy importante para hacer esto es que tiene sentido y puede ayudarle a persistir mejor. Pero se podría decir que si a algunas personas simplemente les gusta comer sano y hacer ejercicio todos los días, no les resultará doloroso. Sí, de ser así, este estilo de vida tendría sentido para ellos. Darnos cuenta de esto realmente nos ayuda a formular estrategias de inversión. Verá, muchas personas dirán que en el campo de la inversión es difícil adherirse al largo plazo, cuando se encuentran con algunas fluctuaciones, no pueden evitar querer retirarse. El autor da una explicación interesante a este fenómeno, cree que a menudo esto se debe a que no nos gustan lo suficiente nuestros objetos de inversión o nuestras estrategias de inversión. Por ejemplo, inviertes en una empresa porque crees que tiene buenas perspectivas, pero no te importa ni te interesa su ámbito de negocio. Entonces, si todo va bien después de invertir, es posible que te sientas bien, pero una vez que las cosas empeoran, resulta que has perdido dinero en proyectos que no te interesan. Entonces te resultará más fácil dar la vuelta y trasladarte a otras zonas. Sin embargo, si está muy interesado en el objeto de inversión desde el principio y siente que la misión, el producto, el equipo y la tecnología de esta empresa son muy adecuados para usted, incluso si sus ingresos disminuyen temporalmente o caen en una depresión, porque usted sí estás interesado en ello, si tu fe y tu amor todavía están ahí, y sientes que al menos estás usando tu dinero para hacer algo significativo, será más probable que estés dispuesto a seguir haciéndolo por un tiempo. Además, es posible que escuche que muchos profesionales sugerirán que, para la mayoría de los inversores comunes, invertir en un fondo indexado de gran capitalización proporcionará mejores rendimientos que invertir en el mercado de valores por su cuenta. El autor de este libro también comparte esta opinión, y así es como invierte en su propia familia. Sin embargo, el autor también dijo que desde un punto de vista razonable, no todo el mundo es apto para este plan. Porque mucha gente tiene sus propias preferencias a la hora de invertir. Por ejemplo, un inversor que el autor conoce invierte principalmente en fondos diversificados, pero también posee una pequeña cantidad de acciones. Dijo que compra acciones no porque crea que cualquier acción puede superar al mercado, sino porque ama las acciones, le gusta estudiarlas y le gusta la emoción de seguir los altibajos de los precios. Entonces, tener algunas acciones es una opción razonable para él y es más fácil mantenerla. Además, recordé que en el libro, Lo que me enseñó mi padre Buffett, el hijo del inversor bursátil Buffett decía que desde pequeño había visto a su padre cada día inmerso en el estudio de los estados financieros de varias empresas, mirando por esos valores, infravalorados, depresión, nunca me canso de ella. Aunque más tarde ganó mucho dinero y se convirtió en un dios de las acciones, Buffett seguía siendo inquebrantable, vestía pantalones caqui y trabajaba 6 días a la semana. Porque le gusta mucho hacer estas cosas. Para otros, la inversión en valor puede ser un concepto de inversión que requiere perseverancia, pero para Buffett es su pasión.
El autor dijo que si lees la frase "haz lo que quieras solo", puedes sentirte un poco vacío, pero debes usarlo como estrategia para poder avanzar en un camino determinado. Durante mucho tiempo, lo harás. Descubre que su efecto es muy mágico y poderoso. La segunda parte de lo que acabamos de hablar es de que a la hora de tomar decisiones sobre dinero, ser razonable es mejor que ser absolutamente racional, lo que te facilitará cumplirlo. Pero, ¿cuál es el significado de esta persistencia? Aquí hay dos respuestas directas. En primer lugar, puede mejorar la tasa de éxito de su estrategia de inversión. El autor de este libro recopiló investigaciones académicas y descubrió que, aunque los académicos tienen ciertas diferencias al medir el rendimiento de las inversiones, por ejemplo, algunos estudian la tasa de rendimiento y otros estudian cómo una estrategia de inversión puede generar dinero dentro de un cierto periodo de tiempo. Mostraron una coherencia relativamente fuerte en una conclusión de la investigación, es decir, un factor muy importante que afecta el rendimiento de la inversión es si uno puede mantener su estrategia de inversión durante mucho tiempo, incluso en tiempos económicos malos. Por ejemplo, algunos estudiosos han descubierto que en el mercado de valores de Estados Unidos, la probabilidad de que una estrategia de inversión pueda ayudarle a ganar dinero en un día es aproximadamente del 50%, y la probabilidad de ganar dinero en un año es del 68%. Se extiende a 10 años, la probabilidad de ganar dinero alcanza el 88%, y no importa cuánto dure, este número aumentará. Además de mejorar la tasa de éxito de las estrategias de inversión, la persistencia tiene otro significado: permitir que el interés compuesto tenga margen para mostrar su poder. Todos sabemos que el interés compuesto no depende de enormes rendimientos, sino de la acumulación continua de rendimientos a largo plazo. El poder del interés compuesto solo surgirá si le da tiempo a su riqueza para que crezca año tras año. Es como plantar un roble, no cambiará mucho en un año, cambiará significativamente en 10 años y crecerá hasta convertirse en un árbol imponente en 50 años. Esto es lo que significa persistencia. Desde esta perspectiva, aquellos factores que te permiten permanecer más tiempo en la cancha están potenciando tus ventajas. Uno de estos factores, que mencionamos en la primera parte, es tomar decisiones razonables. En otros capítulos de este libro, también vi otro factor: establecer primero una conciencia de supervivencia. El autor cree que esta conciencia es muy importante ya sea al invertir, planificar una carrera personal o dirigir un negocio. Por ejemplo, una vez, el multimillonario Michael Moritz, presidente de Sequoia Capital, estaba en un conocido programa de entrevistas y el presentador le preguntó, ¿por qué Sequoia Capital se ha convertido en una de las instituciones de capital riesgo más exitosas? Esa es una gran pregunta, pero Moritz inmediatamente sacó a relucir el factor de durabilidad. Dijo que el éxito de algunas empresas de capital riesgo solo duró de 5 a 10 años, pero Sequoia Capital logró mantenerse en pie durante 40 años. El presentador preguntó, ¿cómo lo hiciste? Moritz cree que esto se debe a que siempre han tenido miedo de ser eliminados por la industria. Por tanto, cuando formulan diversas estrategias comerciales y de inversión, su prioridad es la palabra supervivencia. Toda estrategia debe hacer que la empresa viva más y mejor, o al menos, no amenazar su supervivencia. Por ejemplo, nunca tocarán opciones que puedan traer enormes beneficios, pero si fracasan, pondrán a la empresa en una crisis existencial. Creen que lo más importante es sobrevivir mucho tiempo y no ser eliminados ni obligados a rendirse. Buffett también dijo algo similar: un consejo importante para el éxito de las inversiones es no abandonar la mesa de póker. En otras palabras, al menos asegúrate de poder sobrevivir. Cuanto más tiempo permanezcas con vida, más posibilidades tendrás de ganar. La historia de la asociación entre Buffett y Charlie Munger es que cuando fundaron Berkshire por primera vez, había un tercer miembro de su equipo llamado Rick Guerin. Entonces, ¿por qué esta persona desapareció más tarde? Resultó que durante la recesión económica estadounidense de 1973 a 1974, Rick vio una oportunidad de inversión, aumentó vigorosamente el apalancamiento y pidió préstamos para invertir. Resulta que Rick cometió un error. Perdió mucho dinero y solo pudo vender sus acciones de Berkshire a Buffett a bajo precio. De esta manera, salió de la mesa de póker y no pudo compartir las ganancias posteriores de Berkshire. Sobre este asunto, Buffett dijo más tarde: Charlie y yo siempre supimos que nos volveríamos muy ricos, pero no teníamos prisa por hacerlo. Rick era tan inteligente como nosotros, pero era demasiado impaciente. También podemos inspirarnos en las historias de Rick Guerin y Sequoia Capital, es decir, si queremos poner en práctica el concepto de supervivencia primero debemos recordar que las ganancias valen el riesgo de perderlo todo. Esta es también una frase que se enfatiza en este libro. De hecho, podemos ver esto muy claramente en la propia estrategia de inversión de Buffett. Siempre mantuvo suficiente efectivo en los libros de la empresa, nunca utilizó préstamos apalancados para invertir y, a menudo, vendió activos y mantuvo efectivo cuando las burbujas de precios de los activos apenas daban señales de surgir. Por ejemplo, durante la crisis financiera de 2008, Buffett no solo no perdió dinero, sino que también ganó mucho dinero. ¿Por qué? Fue porque antes de que estallara la crisis pensaba que las acciones estaban caras y acumulaba mucho efectivo. Después de la crisis, adquirió muchos activos baratos y ganó mucho dinero.
Quizás te preguntes, si este es el caso, ¿no tienes miedo de perder la oportunidad? El punto de vista de Buffett es, no tengas miedo. Siempre hay oportunidades, pero es importante asegurarse de permanecer primero en la mesa. En el libro Capital Return, la maratón de empresas ganadoras a largo plazo en el ámbito de la gestión de activos insiste en el concepto de mantenerse alejado de las burbujas, aunque sea prematuro, que en realidad significa algo similar. Lo que acabamos de decir es que para poner en práctica el concepto de supervivencia primero, debemos recordar que ninguna ganancia vale el riesgo de perderlo todo. Además de esto, hay otro recordatorio en este libro: si quieres sobrevivir a largo plazo, debes dejar un margen de seguridad suficiente. El margen de seguridad es un concepto propuesto por el gurú de las inversiones Graham. El autor de este libro cree que esta es una manera muy sabia de pensar que merece nuestra atención. ¿Qué significa margen de seguridad? Muy simple. Por ejemplo, crees que una empresa vale $10 y su precio actual en el mercado es $9, decides no entrar al mercado y esperas un rato, 2 días después, el mercado de repente da un precio de $7. Ingresar. Entonces, en comparación con los $10 que esperaba, $7, los $3 descontados son el margen de seguridad que tiene en mente. Deje un margen de seguridad suficiente, lo que significa establecer este número lo más grande posible. Por ejemplo, si esta empresa todavía vale $10, ingresa al mercado cuando el precio de mercado sea $9. Pero luego el precio de mercado bajó mucho, a $6. Entonces tu mentalidad puede ser muy inestable en este momento. Pero si deja un poco más de margen de seguridad y entra al mercado a $7, la pérdida será mucho menor. Si deja un poco más, es posible que aún no haya ingresado al mercado y no habrá pérdida. Por lo tanto, dejar un margen de seguridad suficiente en la inversión puede resultar muy sencillo. Por ejemplo, no importa cuánto valore una empresa, lo mejor es darle un descuento del 50% o 60% del número que tiene en mente y esperar hasta que alcance este punto bajo antes de considerar comprar las acciones. Muchos inversores en valor han aprendido a lo largo de los años. Experiencia adquirida al rodar. Por supuesto, la idea de dejar un margen de seguridad suficiente no se limita a la inversión. Por ejemplo, en términos de planificación financiera personal, el autor da un ejemplo: si espera que sus ingresos anuales por inversiones sean del 8% en el futuro, ¿debería hacer varios planes para su dinero futuro en función de este número? Mejor no. Un mejor enfoque es hacer un descuento en función de las expectativas, de modo que el plan que usted haga pueda realizarse incluso cuando la tasa de rendimiento sea solo del 4% al 5%. En la vida existen muchas formas de margen de seguridad, como horarios más flexibles, planes para situaciones inesperadas, tener siempre un presupuesto con margen suficiente, etc. El autor dijo que muchas veces nuestros planes no se realizan no porque miramos en la dirección equivocada, sino porque no dejamos suficiente margen de seguridad. Al igual que muchas personas tienen razón sobre la tendencia a largo plazo de los precios de las acciones, pero caen en fluctuaciones a corto plazo porque no tienen suficientes reservas en sus libros. En definitiva, en un mundo lleno de incertidumbres y de cisnes negros que aparecen de vez en cuando, nadie puede garantizar que sus predicciones vayan a ser siempre correctas. Y dejar un margen de seguridad suficiente es dejar suficiente margen de error en nuestra supervivencia. Incluso si cometes algunos errores, no abandonarás el juego derrotado. La tercera parte. Anteriormente hablamos de los 2 recordatorios que nos da este libro, a saber, la razonabilidad es mejor que la racionalidad absoluta. Además, si quieres sobrevivir durante mucho tiempo, debes dejar un margen de seguridad suficiente. En la siguiente parte, hablemos del tercer recordatorio, que nos resulta muy útil para comprender el comportamiento de otras personas y los cambios ambientales, es decir, la forma en que una persona maneja el dinero está determinada por sus experiencias pasadas. La experiencia nos moldea. Esto es muy común en la vida. Por ejemplo, las personas que vivieron una vida dura y no comieron bien cuando eran jóvenes tienden a estar más interesadas en comer cuando crezcan. Las personas que han sufrido traición en las relaciones tienden a ser más cautelosas y desconfiadas con sus parejas, etc. Cuando se trata de dinero, el efecto moldeador de la experiencia también es evidente. Por ejemplo, las investigaciones han descubierto que las personas que ganan dinero tan pronto como entran en el mercado de valores están menos dispuestas a reducir sus pérdidas y detener las pérdidas cuando se encuentran con pérdidas más adelante, y aquellos que pierden dinero tan pronto como entran en el mercado de valores es probable que sufra pérdidas más adelante. Es más fácil admitir que está equivocado y detener las pérdidas a tiempo. En 2006, 2 economistas de la Oficina Nacional de Investigación Económica realizaron un estudio en profundidad sobre cómo los estadounidenses administran su dinero. Descubrieron que las decisiones de inversión a lo largo de la vida de una persona están determinadas en gran medida por sus experiencias de vida, especialmente las vividas en la edad adulta temprana, cuando uno tiene 20 y tantos años. Esto también es más fácil de entender, porque a esta edad las personas acaban de afrontar las cuestiones monetarias de forma independiente y acaban de tomar conciencia del entorno económico externo. Por ejemplo, estos 2 economistas descubrieron que si una persona tiene una alta tasa de inflación en la economía cuando es joven, invertirá menos dinero en bonos en su futura carrera inversora. Si una persona es joven, invertirá menos en bonos.
En ese momento, era el periodo de auge del mercado de valores, por lo que invertiría más dinero en acciones en el futuro de su carrera inversor. El Financial Times entrevistó una vez a un famoso gestor de bonos llamado Bill Gross. Gross dijo que si hubiera nacido 10 años antes o 10 años después, tal vez no estaría haciendo la carrera que está haciendo ahora. Porque cuando era joven, se puso al día con el colapso de las tasas de interés y el precio de los bonos se disparó. Esto afectó en gran medida la visión de Gross sobre las oportunidades de inversión. En su opinión, los bonos son máquinas de imprimir dinero. Sin embargo, el padre de Gross pertenece a una generación que creció en un entorno de alta inflación, y en su opinión, los bonos no son máquinas para imprimir dinero, sino trituradoras de riqueza. En este punto, hemos utilizado algunos ejemplos para comprender mejor que la forma en que una persona maneja el dinero está determinada por sus experiencias pasadas. Entonces, ¿qué inspiración práctica puede darnos esta frase? Creo que son estas dos frases. La primera frase, lo que es increíble a tus ojos puede ser razonable a los ojos de los demás. Por lo que acabamos de decir, deberíamos poder sentir claramente que diferentes personas tienen diferentes épocas de nacimiento, diferentes experiencias de crecimiento, diferentes entornos sociales y económicos e incluso diferente suerte, lo que conducirá a diferentes actitudes hacia la inversión y el dinero. Hay una gran diferencia en percepciones y actitudes. Debido a esto, a veces cuando vemos la decisión financiera de otra persona, podemos pensar que es irracional, pero de hecho, desde la perspectiva de su propia experiencia, puede ser razonable. Además, si se quiere intentar persuadirlo para que cambie de opinión, puede resultar difícil, porque cada uno prefiere creer en su propia experiencia personal que en la persuasión de los demás. El autor cree que cuando se trata de dinero, pocas personas realmente pierden la cabeza, solo que cada uno de nosotros tiene diferentes razones. Hay otra inspiración que podemos derivar de esta parte del libro, es decir, el medio ambiente es una variable rápida, pero el corazón humano es una variable lenta. Las personas que han experimentado terremotos o inundaciones serán más cautelosas, las personas que han experimentado recesiones estarán más inclinadas a reducir el consumo y aumentar el ahorro, las personas que han experimentado quiebras y desempleo estarán menos dispuestas a correr riesgos. El impacto del cambio va y viene, pero las huellas que deja en el corazón de una persona perdurarán por mucho tiempo. A finales de la década de 1990, antes y después de la crisis financiera asiática, la gente observó que la proporción de tenencias de efectivo de empresas en 8 países del este de Asia aumentaba rápidamente. ¿Por qué? Como el flujo de caja es el rey, esto es lo que los empresarios aprendieron durante la crisis. 10 años después de la crisis, las tenencias de efectivo de las empresas eran el doble que antes de la crisis. ¿Se debe esto a que la gente de los países del este de Asia es más conservadora? No, el este de Asia no es un caso especial, en muchos países del mundo han ocurrido cosas similares. Por ejemplo, después de la crisis financiera de 2008, la tasa de ahorro siguió aumentando en Estados Unidos durante 10 años, en el Reino Unido durante 6 años y en la Unión Europea durante 4 años. Un experto en finanzas llama a esto el efecto cicatriz. Porque el corazón humano es una variable lenta. Las cicatrices de una enorme economía están formadas por las cicatrices en los corazones de innumerables individuos microscópicos. El impacto va y viene, pero las cicatrices que deja tardan en repararse. En tal periodo, mientras las personas en la economía están reparando sus propias cicatrices internas, sin duda también necesitan adaptarse al periodo de reparación del entorno externo. ¿Cómo adaptarse? Por ejemplo, las decisiones de inversión personal deberían adoptar la idea de pensamiento garantizado y asignación diversificada. Asignación diversificada significa, cuando sea posible, diversificar las clases de activos, monedas, periodos de inversión y métodos de inversión que posee. El pensamiento basado en el resultado final significa que parte de los activos deben usarse para proteger el resultado final y no se deben hacer concesiones excesivas en términos de rendimiento. Por ejemplo, alrededor de 2022, algunas personas compraron una gran cantidad de oro físico y productos de seguros de protección, decisiones que no se tomaron para obtener ganancias, sino para garantizar y construir una red de seguridad para la riqueza personal. Además, por ejemplo, en términos de operaciones comerciales, en un periodo de desaceleración del crecimiento y mayor incertidumbre, perseguir ciegamente la expansión de la escala comercial probablemente conduzca a una empresa demasiado grande pero no demasiado fuerte. En ese periodo, las especies que pueden sobrevivir bien probablemente no sean gigantes como los dinosaurios y las ballenas, sino especies inteligentes como los gorriones que pueden encontrar rápidamente nuevos nichos ecológicos. En definitiva, en un entorno que ha sufrido conmociones y está reparando cicatrices, ya sea una ciudad, una empresa o una persona, necesita el poder de la curación. Lo que podemos hacer es mantener un corazón tenaz para comprender las nuevas condiciones climáticas y el nuevo entorno del suelo, adaptarnos, sobrevivir y evolucionar. Aunque el corazón de las personas es lento, el tiempo también es largo. Lo que se menciona anteriormente es el contenido clave de este libro. Esperamos que nuestra explicación pueda ayudar a todos a comprender la riqueza, comprender los corazones de las personas y comprender el entorno económico en el que vivimos. Este es el final de este programa. ¿Cuáles son sus diferentes opiniones al respecto? Bienvenido a dejar un mensaje para discutir con todos. Oye, si te gusta nuestro canal, suscríbete.
Jaja, recuerda que te gusta.